Llegamos al capítulo 3, un capítulo súper famoso del Evangelio de Juan. Yo creo que de todos los pasajes de la Biblia, yo creo que el capítulo 3 y el versículo 16 en especial es el de los más famosos porque contiene un mensaje impresionante, contiene una verdad poderosa. Quiero que sea una plática entre amigos. Va a haber predicación, pero yo quiero que esta plática sea de corazón a corazón, que sea una plática entre amigos. Quiero decirte algo, pon mucha atención. Si tú crees que te puedes ir al cielo porque eres una buena persona, este mensaje es para ti. Si tú crees que te puedes ir al cielo porque no le haces daño o no le haces mal a nadie, este mensaje es para ti. El mensaje de Juan 3, nuestro Señor Jesucristo deja en claro la única manera en la cual tú y yo podemos ser salvos. La única manera en la cual podemos tener completa certeza a dónde vamos a ir y por qué vamos a ir al cielo. Nuestro Señor Jesús vino a dar su vida por nosotros para que ninguno se pierda, para que nadie perezca. Una vez platicando con una persona me decía, a ver, si Dios no quiere que nadie se vaya al infierno, ¿no dices eso? Pues sí, la Biblia lo dice. Dice que quiere Dios que nadie se pierda, sino que todos vengan a la salvación. Entonces, ¿por qué Dios creó el infierno si no quiere que nadie vaya ahí? Es ilógico, es incongruente. Ah, ya ves. Le dije, bueno, la respuesta está en Mateo capítulo 25. Ah, ya ves. ¿Por qué? Porque Jesucristo, Dios, creó el infierno, que sí es un lugar físico y es un lugar real de tormento eterno, pero Dios lo creó no para el ser humano. Dios creó el infierno del castigo eterno, de la condenación eterna, para Satanás y los demonios, para Satanás y todos sus ángeles. Para eso Dios lo creó, no lo creó para el ser humano. El problema, familia querida y amada, es que el hombre ha preferido hacer su propia voluntad, apartándose de Dios. Ahí tú y yo estamos en la misma canasta. Como dice Romanos capítulo 3, todos nos descarriamos. Cada cual se fue por su camino. Todos nosotros nos apartamos de Dios. Todos nosotros vivimos a nuestra manera, ¿no? Y hasta la cantábamos, a mi manera, ¿no? Pero Dios viene a rescatarnos. Vamos a Juan capítulo 2 antes de ir al 3. Y en Juan capítulo 2 dice el versículo 23 al 25. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. El domingo pasado estudiamos precisamente de que nadie te conoce como Jesús. Y esto implica que tú no puedes apantallar a Jesús. No puedes apantallarlo, ¿no? No, mira, Señor, pues yo enseño la palabra. No, mira, Señor, todo el conocimiento bíblico que tengo, Señor. Mírame, Señor, yo doy a los pobres. Mírame, Señor, yo voy y hago esto, soy misionero. Mírame, Señor, y no podemos apantallarlo. Jesús conoce al hombre. Conoce nuestro corazón, nuestras intenciones, nuestra historia, nuestras luchas, nuestras dudas. Él nos conoce. Y este es el contexto maravilloso. Recordemos que el Evangelio, los Evangelios, al igual que toda la Biblia, no fueron divididos por capítulos y versículos. Cuando Juan escribió el Evangelio, literalmente lo escribió sin capítulos y sin versículos. Cientos de años después fue que se dividió la Biblia en capítulos y versículos con la única finalidad de que sea más fácil la localización de algunos pasajes. Pero si quitamos versículos y capítulos, nos vamos a dar cuenta de que en el capítulo 2 termina
hablando precisamente de que Jesús conoce el corazón del hombre y que no hay nada oculto delante de Jesús, de las intenciones, de los pensamientos y del corazón del hombre. Entonces, cuando entramos al capítulo 3, es el mismo contexto y podemos entender mucho más cuando viene el famoso Nicodemo a hablar con Jesús y cómo Jesús le contesta. Porque vamos al tema. Juan capítulo 3 versículo 1 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. De este único versículo separo 3 preguntas. Número 1, ¿quiénes eran los fariseos, no? Ya muchos de ustedes son eruditos en la escritura y saben que un fariseo pues eran sacerdotes, eran personas sumamente apegadas a la Torá. La meta y el gol de todo fariseo era el cumplimiento de la Torá, de la ley de Dios, de las escrituras, del Tanaj, de todo el Antiguo Testamento. Ahora, ¿de dónde surgieron estos fariseos? Empezó todo desde el Imperio griego. Ustedes saben que todo ese territorio primero fue Babilonia, después Medo-Persia, después vino el Imperio griego y después vino el Imperio romano. El Imperio griego, en la época del Imperio griego, hubo muchos, como los griegos dominaron todo ese territorio, hubo muchos judíos que se quisieron amalgamar con la cultura y la filosofía griega, que era de mucho impacto hasta la fecha. Hay muchos filósofos griegos que el día de hoy siguen rigiendo la forma de vivir y pensar de cientos de personas, ¿no? Entonces en esa época no era diferente. Entonces un grupo de judíos decían, pues vamos a abrazar estas filosofías, ¿no? Y hubo otro grupo de judíos que dijeron, no nos vamos a apartar de las escrituras de nuestro Dios. Entonces fue un grupo muy celoso en contra de los helenistas, que eran los que querían amalgamarse o aceptar la cultura griega, y ellos dijeron no. Y lo que hicieron fue un grupo muy celoso de las escrituras, muy celoso de la Torá, muy celoso de las tradiciones judías, de las fiestas. Entonces ahí empezó a surgir este grupo de fariseos, que era una secta judía. Y era una secta judía que eran pocos en número, pero era mucha su influencia y poder político dentro del pueblo de Israel. Estos eran los fariseos, sacerdotes, amantes de la Torá, de las escrituras, celosos del cumplimiento de la Torá, sumamente rigurosos y estrictos. Eran pocos, pero tenían el mayor respeto de toda la población. Todo Israel los honraba, los veneraba como personas súper cultas, súper conocedoras, y aparte con un testimonio intachable ante la ley. O sea, era así de que punto y seña, ellos lo cumplían como soldados. Por lo tanto, se ganaban el respeto de todo el pueblo de Israel. Pero era gente muy soberbia, era gente muy orgullosa que menospreciaba al pueblo inculto de las escrituras, ¿no? Estos eran los fariseos. Y entre ellos había uno que se llamaba Nicodemo. ¿Quién fue este Nicodemo? Fue principal de la sinagoga, fue principal de los líderes de los fariseos. Era un fariseo que era de los líderes, era de los más respetados de Israel. Y aparte, fue alguien que siempre tuvo afinidad y pasión por Jesucristo, al grado de que más adelante, cuando empiezan los debates entre los fariseos sobre el tema de Jesucristo, él defiende a Jesucristo, ¿no? Más adelante, cuando Jesucristo muere y es sepultado, también Nicodemo aparece precisamente en Juan capítulo 19. Lo vamos a estudiar, cómo Nicodemo también es de los que va a ayudar a poner a Jesús en la tumba. Él es de los que se involucra también para servir a Jesucristo cuando es muerto. Es decir, él fue una persona que tenía un corazón dispuesto a lo que Jesús decía. Ahora, él era principal de entre los judíos. ¿Quiénes eran los principales? Se le llamaba el Sanedrín. ¿Quiénes eran los del Sanedrín? El Sanedrín era literalmente la cúpula del poder, como dirían por ahí, ¿no? Era literalmente el gobierno de Israel.
y entre ellos había sacerdotes, había saduceos, había fariseos, había escribas. Eran los que eran el gobierno literalmente religioso y político de Israel. Por decir algo, ellos no había diputados ni senadores porque solo hay uno que crea la ley y ese es Dios y se la da a Moisés. Por lo tanto, nadie tocaba la ley de Dios. Pero ¿quién hacía cumplir la ley de Dios? Los jueces, ¿no? Como el día de hoy. Digamos que Nicodemo era como de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Era como un ministro de la Suprema Corte de Justicia. Políticamente con mucho poder e influencia. Económicamente una persona de mucha lana. Los sacerdotes, los fariseos en esa época eran gente de mucho dinero, de mucho recurso económico, de mucho poder político también. Entonces era como un magistrado de la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo, ¿no? Entonces mi querido Nicodemo, entre los cuates es Nico, fue a buscar a Jesús, versículo 2 del Evangelio de Juan. Vino a Jesús de noche. Y de aquí, de esta frase de noche, salen muchas historias, ¿no? No, es que fue de noche porque se avergonzaba de creer en Jesús. No, fue de noche porque tenía miedo al resto del Sanedrín. No, fue de noche porque de noche los rabinos se reunían precisamente a comentar las escrituras o a comentar problemas políticos de Israel. Pues, ¿cuál es la realidad? Pues pueden ser cualquiera de las tres, o puede ser las tres. La verdad es que fue a él de noche, tan. O sea, no hay más que buscarle, ¿no? Simplemente fue de noche. El por qué, la Biblia no lo explica. Podemos sacar conjeturas. Él vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí. La palabra rabí, como saben, es del hebreo que significa mi grande. Grande significa mi mayor, mi grande, que traducido coloquialmente es maestro, ¿no? Entonces le dice rabí, maestro. Fíjate que un fariseo, un magistrado de la Suprema Corte de Justicia, va a Jesús, un hijo de un carpintero, predicador en las calles, y va y se le llega a buscarlo en la noche y le dice, maestro. Sabemos, y esta palabra sabemos es en plural. ¿Qué significa? Que ya estaban cabildeando el tema de Jesús, ya estaban hablando sobre Jesús. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Número uno, reconocemos que tu testimonio es intachable. Reconocemos las señales y prodigios que tú estás haciendo. Y que lo que tú haces y lo que tú enseñas solo puede provenir de Dios. Literalmente esta es una persona que supo distinguir. ¿Qué contrario es a los fariseos que se van a acercar a Jesucristo en Juan capítulo 8? Que literalmente fueron nada más para criticar, para atacar y para buscar algo para acusarlo. Y que Jesucristo dijo, ustedes no saben de dónde vengo. Y ustedes no conocen a mi Padre. Porque si conocierais a mi Padre, sabríais que todo lo que yo digo viene de mi Padre. Pero sin embargo, Nicodemo sí sabía que venía de Dios. Y vemos en la vida de Jesucristo, ¿sabes qué? Congruencia. Nicodemo da fe de ello. Las señales, tu forma de predicar, tu forma de hablar, tu forma de actuar es congruente. Yo sé que tú vienes de Dios. Qué importante es la congruencia para todos los que enseñamos la palabra de Dios. ¿Me la creerías que yo me parara aquí a predicar y estoy divorciado? O estoy peleándome con mi esposa o la maltrato, ¿no? Como hace rato platicaba con alguien que decía, es que realmente fuimos a un grupo de matrimonios, no en esta iglesia, lo aclaro y lo afirmo y lo sello, sino en Estados Unidos. Fuimos a un grupo de matrimonios en Estados Unidos y resulta que el pastor maltrataba a la esposa de una forma impresionante. Y dices, incongruente, obvio yo no quiero ir ahí. Hubo otros casos, ¿no? De aquellos que están predicando la palabra así muy chido, muy bonito, pero no les toques el tema de la lana porque son, ¿no? Unos tiburones para el business, para el negocio y para la lana y a ver, y dices, pues como que no me checa, ¿no?
O sea, la congruencia es fundamental para que uno pueda compartir y tener autoridad para predicar la palabra. Y vemos que Nicodemo y todo el grupo de fariseos reconocía a Jesús como un maestro y era congruente. ¿Sabes qué? Tú eres congruente y lo vemos en tu vida, lo vemos en tu vida. Ahora, Nicodemo no vino con Jesús para hablarle temas de gobierno, no. Vino a hablarle para un tema personal y aparte de esa relación íntima con Dios. Pero me encanta que Jesucristo, fíjate, primero llega Nicodemo y le dice: maestro, reconozco, sabemos que tú vienes de Dios, porque tus señales, tu forma de enseñar, sabes que solo alguien que viene de parte de Dios podría hacer lo que tú haces. Y Jesús, ¿qué le dijo? Nicodemo, para allá, por favor. Me vas a sonrojar, o sea. Bueno, sí, o sea, estoy bien grueso para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. O sea, sí, soy impresionante para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. O sea, sí, tengo la unción, bro, para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. ¿Verdad que no le dijo eso? No. ¿Por qué? Volvemos al fin del capítulo 2 de Juan. Porque Jesús conoce el corazón de cada persona, conoce las motivaciones de cada persona. Y literalmente no es que haya venido con una mala motivación, pero lo que Jesús conocía es la gran necesidad de Nicodemo. Él conocía la gran necesidad de Nicodemo y le paró el carro en seco. No le dio segunda a los halagos de Nicodemo, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo. Cuando Jesús repite de cierto, ojo, porque por lo general dice de cierto te digo, de cierto os digo. Pero cuando Jesús lo repite, de cierto os digo, es tú. Pay attention, ¿no? Dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Qué frase tan impresionante. ¿A quién se lo está diciendo? A un maestro de la Biblia, a un maestro de las Escrituras, a un sacerdote reconocido, del más alto pedigrí, a uno de los líderes más importantes del pueblo, a uno de los gobernantes del pueblo, a uno con una riqueza económica, a uno con un poder político impresionante, a uno que servía a Dios en el templo, a uno que tenía discípulos y les enseñaba las Escrituras, a uno que su testimonio era intachable porque era fariseo. Le dice: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Si yo me quedara toda la mañana con este versículo, tenemos mucho que estudiar. ¿Sabes qué le estaba diciendo al decirle te es necesario nacer de nuevo? Que todo tu conocimiento, Nicodemo, de las Escrituras es insuficiente. Todo tu perfecto comportamiento al buscar cumplir la Torá es insuficiente. Que todo tu nivel de autoridad que tienes delante del pueblo es insuficiente. Que todo tu esfuerzo por servir a Dios en el templo y discipular, enseñando la palabra a nuevos jóvenes, es insuficiente. Que todos tus recursos económicos son insuficientes. Que la obra del hombre, la mejor obra del hombre, es insuficiente. Es necesario nacer de nuevo. Si tú crees que Dios va a aceptarte en su casa, en el cielo, porque te portas bien, porque no le haces daño a nadie, porque tú eres una buena persona, déjame decirte que esto es insuficiente. Si tú crees que Dios te debe de aceptar en el cielo porque predicas la palabra, porque vas a dar estudios bíblicos, porque vas a las calles a ayudar a la viuda, al huérfano, porque vas a los asilos o vas a donde vayas a predicar la palabra o ayudar, es insuficiente. Si tú crees que puedes ir al cielo porque te portas bien, porque ya no dices groserías, porque ya no tomas, porque diste todo tu dinero a los pobres, déjame decirte que es insuficiente.
necesitas nacer de nuevo. Necesitas nacer de nuevo. ¿Qué significa eso de nacer de nuevo? Todo empieza en donde crees, en Génesis. Todo empieza en el origen. Y para que podamos entender el nuevo nacimiento, ¿y a qué se refiere? Porque el mismo Nicodemo dijo, a ver, Jesús, maestro, no entiendo. O sea, le dijo maestro con buen sentido, no, maestro, no, o sea, maestro, rabí, o sea, no entiendo lo que me estás diciendo. Porque más adelante vamos a ver que el mismo Nicodemo le dice, ¿sabes qué? O sea, ¿cómo que nazca de nuevo? ¿De qué me estás hablando? O sea, yo tengo que entrar en el vientre de mi madre otra vez ya siendo yo un anciano. O sea, ¿cómo nacer de nuevo? No lo entiendo. Y Jesucristo aquí en este maravilloso capítulo 3 nos explica, y nos vamos a llevar primero Dios varios domingos para ir disfrutando, desmenuzando este precioso mensaje y palabra. Pero primero, antes que nada, tienes que entender algo, que cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y semejanza, ¿cierto? ¿Los has escuchado? Dios es trino. Y Dios nos creó a nosotros también trinos, en tres partes diferentes, siendo un solo Hugo, ¿no? En 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 23, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Tú cómo estás conformado? De espíritu, de alma y de cuerpo. Dios creó al ser humano espíritu, alma y cuerpo. ¿El cuerpo qué es? Pues este estuche maravilloso que te dio, ¿no? Esta chulada de estuche, ¿no? Pero ese estuche maravilloso que te dio, un día se va a guardar en su estuche. Este traje que Dios nos presta, que es el cuerpo, es el que se desgasta, el que se enferma, el que lucha, el que le salen lonjas. Pero es el puro traje, pero no es lo que tú eres. Es lo que yo siempre he dicho. Me veo al espejo y digo, no te voy a creer, espejo cochino, porque eso no es lo que yo soy. Así, ¿no? O sea, lo que yo soy es literalmente, o lo que tú eres es el alma. El alma es lo que es eterno, el cuerpo no, es temporal, pero el alma es eterna. El alma es lo que está en juego. Tu alma, ¿dónde va a estar eternamente? O en la presencia de Dios o en la condenación eterna. El alma es lo que está en juego. Y el espíritu, ese teléfono de línea directa con Dios. El espíritu es a donde Dios habla. El Espíritu de Dios le habla a nuestro espíritu, y es esta relación y comunión con Dios. Y Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y marcó en toda la creación la Trinidad. Al ser humano nos hizo espíritu, cuerpo y alma. Si tú ves el espacio, ¿cuál es la fórmula del espacio? Largo por ancho por alto, ¿no? La materia, energía por movimiento por fenómeno. Futuro, presente por pasado por futuro. El universo, espacio por materia por tiempo. Qué curioso que en la física todo es por, y no es más, porque dice el clásico, ¿no? Pues ¿cómo me puedes decir que Dios es uno cuando es Padre, Hijo y Espíritu Santo? Pues sí, ¿cómo te puedo decir que Hugo es uno y es cuerpo, alma y espíritu? ¿Cómo te puedo decir, no? Que el espacio es largo por ancho por alto. O sea, es 3 en 1. Sí, es 1 en 3. Y el famoso, el Shema de Israel, que es la frase más sagrada del pueblo judío, que es Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, que significa, no sé, pero soy precioso. Ay, sí, no, dice, oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Y la palabra uno es la palabra Echad del hebreo, que significa unidad. Y esta palabra es la frase más sagrada que en cada Shabbat los judíos repiten. Ahora, volviendo a esto, Dios crea al ser humano alma, cuerpo y espíritu. La Biblia también habla del ser humano
de 3 formas de morir, de 3 muertes para el ser humano. Número 1, la muerte física, que es de este cuerpo, ¿no? Que pone fin a nuestra vida en la tierra, en Génesis capítulo 35, y hay muchísimos pasajes que tú puedes buscar de la muerte física, es lo que sobra, ¿no? La muerte física, pero también habla la Biblia de la muerte espiritual. Puedes encontrar pasajes como Isaías 59, Efesios capítulo 2, pero también habla la Biblia de la muerte eterna, que es literalmente la condenación eterna, la segunda muerte que le llama Juan. Estamos hablando de 3 muertes de las cuales la Biblia nos enseña sobre el ser humano, ¿no? La muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. Ahora, ¿por qué les platico todo esto? Para poder entender precisamente Génesis capítulo 2, capítulo 3. Génesis capítulo 2, vemos literalmente que Dios le dice a Adán: de todos estos árboles puedes comer, pero no vas a comer de este árbol, el bien y del mal, porque el día que mueras, el día que comas de ese fruto, ciertamente morirás. ¿Cierto? Esto Dios se lo dijo a Adán en Génesis capítulo 2. Y si nos vamos a Génesis capítulo 3, nos encontramos que literalmente ellos comieron de este fruto. ¿Siguieron viviendo? Sí, siguieron viviendo. Entonces dices, ¿entonces Dios mintió? No. Pues es que Dios dijo que si comían de ese fruto, del árbol prohibido, del fruto prohibido, iban a morir. Y no murieron, siguieron vivos. ¿Cuántos años más siguieron vivos? Pues dejaron un chorro de descendencia. Míranos. Entonces, ¿qué fue? ¿Dios se equivocó? ¿Dios mintió? No. Te quiero hacer una pregunta. ¿Qué fue lo que murió? ¿Murió su cuerpo? No. ¿Murió su alma? No, porque el alma es eterna. ¿Qué fue lo que murió? Su espíritu. Lo que murió en Adán y en Eva y en toda su descendencia, nosotros, fue el espíritu. Y quiero explicarte algo. Dios crea a las plantas como un ser vivo, ¿cierto? Crea a la planta unidimensional, la crea un ser vivo con cuerpo, nada más. Después Dios crea a los animales. Los animales los crea duodimensionales. ¿A qué me refiero con esto? Que es un ser vivo con un cuerpo, pero también tiene alma. Es decir, que los animalitos se enojan, se ponen tristes, se alegran, ¿no? Pero Dios después crea al ser humano, el pináculo de su creación. Dios crea al ser humano con alma, cuerpo, pero un espíritu para que tenga esa comunión con el Dios, donde Dios le habla al espíritu del hombre. Cuando Adán y Eva pecan y mueren, ¿qué es lo que muere? El espíritu. Por lo tanto, ya no hay esa relación con Dios, ya no hay esa comunión con Dios. Ahora decidiste vivir a tu manera, vas a tener que sostenerte tú solo. Antes Dios te sostenía, antes Dios te protegía, Dios te tenía guardado en el Edén y te proveía de todo, pero a la hora que rompes sus mandamientos y decides hacer tu propia voluntad, te sales de la protección de Dios, y eso pasa hasta el día de hoy. El día de hoy también, si te sales de la voluntad de Dios y de las ordenanzas de Dios, estás caminando solo o sola y vas a vivir las consecuencias de tus propias decisiones. No es culpa de Dios. Pero cuando muere el espíritu, nos hacemos como animalitos. Todos los seres humanos nos convertimos como animalitos y nacemos como animalitos con un espíritu muerto, un espíritu que está muerto, y literalmente tú y yo vivimos como animales. ¿A qué me refiero? Porque ahora, ¿cuáles son lo que rigen tus decisiones? Tu instinto, tu corazón, tus sentimientos. Y tú y yo nos dejamos guiar por nuestros sentimientos, nos dejamos guiar por nuestros instintos. Es que como que no me late, no me vibra, loco. Y te dejas guiar por todo eso, y ¿sabes qué? Lo único que estás haciendo es que estás viviendo conforme a la carne, en base a tu corazón, a tus sentimientos, a tu experiencia. Por eso este mundo caído te dice: sigue a tu corazón. Pero ¿qué pasa?
Cuando viene nuestro Señor Jesucristo y dice, ¿sabes qué? Te es necesario nacer de nuevo. ¿Nacer de qué? Entonces cuando Nicodemo le pregunta, ¿qué tengo que nacer de nuevo otra vez, entrar siendo un anciano al vientre de mi madre? ¿A qué está refiriéndose? Al cuerpo. Y Jesús le dice más adelante, como lo vamos a estudiar, no, o sea, porque lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Te es necesario nacer del Espíritu. Entonces, cuando tú le entregas tu vida a Jesucristo y crees en Él como tu Salvador, Dios hace habitar en tu cuerpo su Espíritu Santo y resucita tu espíritu. Y entonces tu vida, que antes era dirigida en mi cuerpo, imagínate que hay un tren con 3 vagones. El de en medio es el cuerpo. En un lado está el alma y el otro lado está el espíritu. Como el espíritu estaba muerto, ¿hacia dónde iba tu tren? Hacia el alma, dirigido en base a mis sentimientos, mis experiencias, mis corazonadas y mi vibra, ¿no? Si yo iba para allá. Pero a la hora de que Dios resucita mi tercer vagón, que es el espíritu, entonces empieza una lucha que antes no tenías. Antes lo que te parecía normal, ahora que ya estás en Cristo dices, no. Y entonces Dios empieza a dirigir tu tren hacia otro lado. Romanos capítulo 8. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y de esto se trata el nuevo nacimiento, familia querida. Juan capítulo 3, versículo 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nacer del agua y del Espíritu. Próximo domingo vamos a adentrarnos más en el tema del agua y del Espíritu. Pero fíjate algo muy padre. Lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo. Nicodemo, ¿qué era? Maestro de las Escrituras. La pregunta es, ¿qué Escrituras? El Antiguo Testamento. En ese entonces el Nuevo Testamento apenas estaba viviendo, mucho menos estaba escribiendo. Por lo tanto, cuando Jesucristo o los discípulos citan las Escrituras o hablan sobre las Escrituras, ¿a qué Escrituras se refieren? Al Antiguo Testamento. Y si nos vamos al Antiguo Testamento, lo que Jesús le dice, te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario nacer ¿de qué? El que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cuántos hemos escuchado que el nacer del agua, aquí Jesucristo se refiere al bautizo en agua? Esa es una postura. Es nacer del agua, se refiere a que te tienes que bautizar, ¿no? Esa es una postura. Otra postura es que el agua representa a el Espíritu de Dios. Tienes que nacer entonces es una incongruencia, porque entonces nacer del Espíritu y del Espíritu, como que dices, pues doble. Y luego hay otra postura que dice que el agua se refiere a la palabra de Dios, que ya el próximo domingo me voy a entrar más en eso. Pero lo que sí hace Jesús al decirle, te es necesario nacer del agua y del Espíritu, lo que está haciendo es citándole las Escrituras. ¿Dónde viene todo eso? Ezequiel capítulo 36. De cómo Dios hace regenerar a todo el pueblo. Y fíjate qué precioso pasaje en Ezequiel 36. Dice, y yo, versículo 24, y yo os tomaré de las naciones, los que andábamos perdidos, los que andábamos dispersos, los que andábamos de aquí, de allá, perdidos en nuestro propio camino. ¿Sabes qué? Él nos va a recoger y nos va a traer. Os recogeré de todas las tierras, os traeré a vuestro país, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros en mi espíritu
y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Esto es lo que Dios tiene para ti. Esto es lo que Dios tiene para mí. Quiero que observes los verbos que hay aquí. Observa los verbos que hay en Ezequiel 36. Él nos va a tomar, Él nos va a recoger, Él nos va a traer, nos va a juntar. Él va a esparcir agua limpia sobre nosotros. Él nos va a limpiar de todo nuestro pecado. Él nos va a dar un corazón nuevo, versículo 26. Él nos pondrá un espíritu nuevo dentro de nosotros. Él va a quitar este corazón de piedra y Él nos dará un corazón de carne. Él pone dentro de nosotros su precioso espíritu y Él nos ayuda a que andemos en sus estatutos y que los guardemos. ¿Eso quién lo va a hacer? Dios. Quiero decirte algo, familia querida, preciosa. Tú necesitas nacer de nuevo. Tienes que darte cuenta que necesitas nacer de nuevo. En muchas iglesias dicen hay que orar por un avivamiento. Pues más bien yo oraría por una conversión genuina. Porque haya una conversión genuina. Que haya un nuevo nacimiento real. Y en este nuevo nacimiento es una obra ¿de quién? ¿Del hombre o de Dios? De Dios. Levante la mano, por favor. Levante la mano de aquí, de este hermoso auditorio. ¿Quién tuvo algo que ver en su nacimiento físico? ¿Ninguno? ¿Nadie de ustedes tuvo algo que ver en su nacimiento físico? ¿No? ¿Verdad que no? Pues no. Dios es el que nos da vida. Dios es el que nos llama. Dios es el que hace la obra. Dios es el que nos trae a esta nueva vida. Déjame decirte algo. Yo sé que tal vez alguien te invitó a ti a que vinieras a la iglesia. O tal vez hoy dijiste, pues, ¿qué tenemos que hacer hoy? No, pues nada, pues vamos a la iglesia. O tal vez hoy tuviste una pesadilla y te caíste de la cama y dijiste, hoy es bien temprano, pues ni modo, vamos a la iglesia, ¿no? O tal vez estuvo tan gacha la pesadilla que dijiste, no, vamos a la iglesia. Yo no sé cuál haya sido la motivación, pero lo que sí te digo es que no fuiste tú, fue Dios el que te trajo, porque Él quiere darte un mensaje. Necesitas nacer de nuevo. No necesitas. Familia querida, amigos, conozco muchos que conocen mucho de la Biblia, mucho de las Escrituras, que son servidores, inclusive no de esta iglesia, que pueden haber tenido un currículum impresionante, pero todavía no han nacido de nuevo. Porque no se trata como Nicodemo de cuánto conoces de la Biblia. No se trata como Nicodemo qué puestos hayas alcanzado jerárquicos. Necesitas nacer de nuevo. Necesitas una conversión. Necesitas en verdad una conversión. El morir para que Él pueda vivir. Donde tu deleite es Él, Él y Él. Donde tu anhelo es Él, Él y Él. ¿Quién es el que hace la obra? Es Dios. Y si viniste hoy aquí es porque Dios te trajo, porque Dios sembró en tu corazón el decirte, ve, porque tengo algo para ti, un mensaje para ti hoy. Ve, tú necesitas nacer de nuevo. El conocer las Escrituras es maravilloso, el servir a Dios es maravilloso.
Todo lo que tú hagas por los pobres, por llevar ayuda, por hacer todo, es padrísimo, pero lo que tú y yo necesitamos es un nuevo nacimiento, una conversión real y genuina. Nacer de nuevo del Espíritu, donde tu deleite sea Él, donde Él no ocupe el último lugar en tu agenda, donde no es de que, bueno, si no, hoy no se me antoja ir a desayunar fuera, pues vamos a la iglesia, ¿no? Santiago capítulo 1, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Quién nos hizo nacer? Él. Tito 3. Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. ¿Quién es el que te hace nacer de nuevo? Él. ¿Quién es el que nos llama a ser nuevas criaturas? Él. Él es el que nos trae. Él es el que toca la puerta de nuestro corazón, pero somos nosotros los que le cerramos muchas veces la puerta. Él es el que quiere y el que está haciendo la obra. Pero como dicen las Escrituras, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Ábrele la puerta. Nace de nuevo. En Gálatas capítulo 5 nos da una radiografía súper clara de andar en la carne y de andar en el Espíritu. Y hazte un autoexamen y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, fornicación, tener relaciones sexuales sin estar casados, inmundicia, lascivia, que son depravaciones sexuales, la pornografía, homosexualismo, idolatría, que es todo lo que ocupa el primer lugar de Dios en nuestras vidas. Todo a quien recurres antes que a Dios. Tienes una situación, tienes un problema, ¿dónde recurres? ¿Quién es tu auxilio? ¿Quién es tu fortaleza? Tus dones y talentos, tu currículum, tu conocimiento, tus contactos, tu habilidad, tu estatus económico, tus riquezas. ¿Qué es tu fortaleza? Si no es Dios, es idolatría. Hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras. Iras tiene que ver con cuando no es del ira, no. O sea, ira tiene que ver literalmente con cuando ya explotas, ¿no? Contiendas, disensiones o divisiones, murmuraciones, sembrar división entre los hermanos, que es algo que Dios abomina, como dice Proverbios capítulo 6. Herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Todos los que estaban ahí, literalmente, en esta lista tal vez tú y yo estuvimos incluidos, o tal vez todavía estás tú ahí. Te es necesario nacer de nuevo, porque el fruto del Espíritu, lo que Dios produce en un nuevo nacimiento, cuando alguien nace de nuevo, es amor,
es gozo, es paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ese gozo que a pesar de los problemas y las circunstancias, si te duelen, si te pueden quebrar, pero dices, ¿sabes qué? Pero mi Señor es mi fortaleza y hay esperanza siempre. Y esa paz que a pesar de las situaciones y los problemas, tú sabes que el Señor es más grande y poderoso que cualquiera y te da una paz sobrenatural sobre las circunstancias. Te da paciencia, te da benignidad. ¿Qué significa benignidad? Pensar bien de las personas y no andar pensando mal. Aquella persona que nada más anda pensando mal, ojo. La benignidad es estar pensando bien de las personas, de tu esposo o de tu esposa. Bondad. Bondad es aquella persona que hace bien a los demás y que no está buscando a ver, ¿y por qué a mí no me hacen bien? A ver, a mí no me hicieron esto, a mí no me hicieron lo otro. A ver, o sea, no, esa persona es centrada en sí misma nada más, con un corazón amargado y enfermo. Pero la cura es nacer de nuevo, porque cuando naces de nuevo, no estás para que te sirvan, sino estás para servir. La bondad tiene que ver con ver por los demás, no porque vean los demás por ti. Por ir a servir, por ir a ayudar, por ir a amar, en vez de que, ¿por qué no me ayudan? ¿Por qué no me aman? ¿Por qué no me...? Bondad, fe, mansedumbre. La palabra mansedumbre es preciosa. La palabra mansedumbre tiene que ver con este ejemplo que puso... estuvo bonito el ejemplo que puso él. Ay, sí. Matthew Henry. Este ejemplo maravilloso que puso Matthew Henry sobre la mansedumbre. La mansedumbre pone el ejemplo del caballo. Un caballo es fuerte, un caballo es poderoso, es brioso, pero sin embargo, un caballo manso es aquel que se deja dirigir por su amo, que a pesar de su fuerza, sujeta toda su fuerza y pasión a la mano delicada de su amo, que se pone bajo la autoridad de su amo. Eso es mansedumbre. Y es lo que menos se enseña el día de hoy en este mundo, porque en este mundo te van a enseñar a ser líder. Y tú tienes que ser líder. Y 10 pasos para que seas el mejor líder. Y tanto para que tú líder. O sea, chido. Pero ¿quién va a buscar un libro que diga cómo ser manso? ¿Cuántos libros vas a encontrar de cómo encontrar la mansedumbre? Pero vas a encontrar miles de bestsellers de cómo ser líder. Y sin embargo, lo más valioso para Dios es un corazón manso. Jesucristo fue el ejemplo máximo. Moisés, a ese líder que Dios levantó, era un hombre sumamente manso. Pero lo que hace el nuevo nacimiento en nuestras vidas es ser mansos, bajo la autoridad de nuestro amo. Estar bajo sujeción a su autoridad. Templanza, una sola cara, no doble cara, no llevando una doble vida. Yo no hablo diferente en mi trabajo y aquí en la iglesia. Yo no hablo diferente con mis amigos y en la iglesia. O yo no hablo diferente en mi casa que en mi trabajo, que con mis amigos. Porque luego los hijos aprenden de los padres. Ya sé ser cristiano. Ya sé, porque en la iglesia ya sé cómo debo de hablar, pero ya sé cómo se debe de hablar en la casa y ya sé cómo se debe de hablar con el compadre o con la comadre. Ya aprendí a ser cristiano. Hipócrita. Significa doble cara. Ser una sola cara. Se llama templanza, una sola cara. Contra tales cosas no hay ley. Y aquí el punto, familia querida. Y con esto vamos a terminar. Efesios capítulo 2. Cuando vimos esta lista de Gálatas capítulo 5, las obras de la carne y el fruto del Espíritu, hazte un autoexamen. ¿Dónde estás tú?
¿Llevas una doble vida? Todavía hay celos, envidias, contiendas, divisiones, ira. Todavía estás en fornicación, en adulterio. Todavía hay mentira en tu boca. Es necesario nacer de nuevo. No importa cuántos años lleves en la iglesia, no importa qué cargo tengas en la iglesia, necesitas nacer de nuevo. Necesitamos entregarle en verdad nuestras vidas a Cristo. Necesitamos en verdad vivir una vida muerta a nosotros, pero para que Él pueda vivir en nosotros. Y Efesios capítulo 2, y con esto terminamos, versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne y de nuestros pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que lo demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Por un regalo de Dios es que somos salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Lo que antes éramos, antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero en Cristo Jesús hay una nueva vida. Necesitas nacer de nuevo. Necesitas nacer de nuevo. Y es una obra preciosa de Dios en ti. Y si Dios te trajo esta mañana, literalmente es porque Dios quería que escucharas este mensaje. No importa cuánto conocimiento tengamos, no importa cuánto bien hagamos a la gente y que creamos que somos buenas personas, porque no le hacemos mal a nadie, porque ayudamos a la gente. Todo eso es insuficiente. Lo único que Dios acepta es el sacrificio de su Hijo en esa cruz. Él ya murió por ti. Él ya dio su vida por ti. ¿Qué tienes que hacer? Creer. ¿Qué tienes que hacer? Creer. Como lo vamos a seguir estudiando en Juan capítulo 3. Porque aquel que cree que Jesús murió en esa cruz para pagar todos tus pecados, el Padre te viste con esa justicia y perdona todo tu pasado y te da de su hermoso espíritu. Entrégale tu vida a Cristo. Cree que Él murió por ti en esa cruz. Pídele que te dé de su Espíritu Santo y te llene. Pídele que te ayude a vencer esa carne con la que tienes esa lucha. Pídele ese poder sobrenatural que solo el Espíritu Santo te puede dar para perdonar. Pídele que de tu diccionario arranque la palabra soledad y depresión. Solo Él le puede dar propósito a tu vida y saber por qué estás aquí, para qué estás aquí. Qué horrible es vivir día a día sin saber hacia dónde vamos o por qué estamos aquí. Pero Dios envió a su Hijo Jesucristo para pagar todos nuestros pecados, para rescatarnos, para sentarnos en su mesa y llamarnos sus hijos.
Pero ahora, como hijos de Dios, Él nos da un propósito día a día. Un por qué estamos aquí, para qué estamos aquí. Pero todo parte de nacer de nuevo. Entrégale tu vida a Cristo. Pídele perdón por tus pecados. Cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él dio su vida por ti en esa cruz. Cree que Él puede perdonar tu pasado y ayudarte a perdonar los que te hayan hecho daño. Cree. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Si tú quieres entregarle tu vida a Cristo, si tú quieres pedirle perdón, quieres reconciliarte con Él, si en tu corazón hay dolor, hay amargura, o si al leer Gálatas capítulo 5 te das cuenta que tú todavía estás en las obras de la carne, pídele perdón. Dios está aquí, te da la oportunidad. Te da una oportunidad de que salgas por esa puerta diferente a como entraste. Que salgas por esa puerta perdonado o perdonada, libre. Que entiendas que no importa lo que tú hagas, no es suficiente para que puedas estar en el reino de Dios. Que solo por la sangre y el sacrificio de Jesús en la cruz es que solo tú puedes ser perdonado e injertado en una familia celestial. No por ti, sino porque hubo uno que dio su vida por ti, para que tú estuvieras eternamente con Él. Si te has enfriado y sabes que no eres lo que deberías de ser, que no estás viviendo como tendrías que vivir, pídele perdón hoy y sal por esa puerta diferente. Si tú quieres nacer de nuevo, entregarle tu vida a Cristo, pedirle perdón, ponte en pie en tu lugar. Ponte en pie en tu lugar. Sin importar los que estamos al lado o enfrente. Sin importar, Dios está aquí, es lo más importante. ¿Qué importa el que dirán? ¿Qué importan los que están al lado? ¿Qué importan los que están al frente? Dios está aquí, está tocando tu corazón y te está diciendo: eres tú, eres tú, eres tú, ven a mí. Ven a mí, dice el Señor. Hagamos cuentas. Solo Él te puede llenar. Solo Él te puede sanar. Solo Él te puede salvar. Solo Él puede hacer que nazcas de nuevo. Solo es Él. Él conoce nuestros corazones, conoce nuestras luchas, conoce nuestras dudas, conoce nuestras debilidades, conoce nuestra falta de fe. Pero solo Él puede hacer que nazcas de nuevo. Entrégale tu vida. Entrégale tu vida. Pídele que entre en tu corazón. Y vamos a orar. Di esta oración junto conmigo. No repitas por repetir. Desde el fondo de tu corazón que salgan estas palabras. Y dile: Señor, Padre, perdóname. Ahora entiendo, Señor, que no importa lo que yo haga, importa lo que tu Hijo hizo por mí en esa cruz. Yo creo en ti, Jesús, que en esa cruz diste tu vida por mí. Yo creo en ti, Jesús, que puedes romper estas cadenas de mi pasado. Dame de tu Espíritu Santo. Perdóname. Perdóname. Te entrego mi vida, Señor. Te suplico que me hagas nacer de nuevo, Señor. Ten misericordia de mí. Solo tú puedes hacer que yo nazca de nuevo.
Sálvame, perdóname, lléname con tu amor, dame de tu espíritu. Arráncame, Señor, de todo lo que tú sabes me ofende y me aleja de ti, Señor. Arráncame de ahí, Señor. Quítame todo lo que me aleje de ti, Señor. Y dame un corazón que te honre, que te ame, que te busque. Padre, te lo pido. Te lo pido, Señor. Yo creo en ti, Jesús. Amén. Amén. Tenemos un Dios maravilloso que nos ama. Él dio todo por ti en esa cruz. Que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe toda la semana. Y les recuerdo que el 2 de febrero empezamos nuestro servicio de sábados, todos los sábados en Cinemex Forum. En Cinemex Forum vamos a tener todos los servicios los sábados, y los domingos continuamos aquí también. Va a ser el mismo servicio, el mismo mensaje. El sábado a las 10 de la mañana en Cinemex Forum y el domingo a las 10:30 aquí. La gran diferencia es que los sábados no va a haber iglesia para niños. Solo los domingos tenemos el espacio aquí para la iglesia para los niños. En Forum solo va a ser una sola sala para adolescentes y adultos. Todos los sábados, adolescentes y adultos. Y los domingos sí es iglesia con niños aquí en el Coral. Que Dios los bendiga y nos vemos, primero Dios, el próximo domingo.